Era un día aparentemente normal, como cualquier otro vuelo transatlántico. El avión surcó el cielo, con todos a bordo, listos para continuar su viaje de un punto a otro. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Entre las filas de asientos, los pasajeros charlaban, miraban por la ventanilla y se preparaban para el servicio a bordo. Pero había algo extraño en el aire, algo que empezaba a pesar silenciosa pero devastadoramente. Ella estaba allí, uniformada, con una sonrisa que parecía acogedora, pero que ocultaba un veneno mucho más peligroso. La azafata, con su actitud profesional, estaba a punto de hacer que este vuelo fuera memorable, no por el excelente servicio, sino por algo mucho más oscuro. Ella, que debía ser la cara amable de la experiencia del vuelo, comenzó su servicio con una serie de actitudes que pasarían desapercibidas para muchos, pero que pronto revelarían comportamientos racistas, disfrazados de bromas y bromas inocentes. Fue entonces cuando se acercó a un grupo de pasajeros, claramente diferentes entre sí, pero con algo en común: sus raíces, sus etnias. El asistente, sin la menor vergüenza, hizo un comentario irrespetuoso sobre la comida que estaban recibiendo los pasajeros, insinuando que quizás era algo que los inmigrantes estaban acostumbrados a comer. El comentario fue rápido, pero el impacto fue instantáneo. El malestar era visible, pero nadie se atrevía a reaccionar. Lo que para algunos podría ser una simple broma, o una expresión sin malicia, fue, en realidad, un golpe directo a algo mucho más grande: la dignidad humana. Los pasajeros se miraron unos a otros, tratando de entender si lo que habían oído era real. Algunos optaron por ignorarlo. Después de todo, ¿a quién le gusta crear un conflicto en medio de un vuelo? Otros, más sensibles, comprendieron el peso de las palabras, pero no supieron cómo actuar. El avión siguió su rumbo, como si nada. Pero en su interior algo se estaba gestando, algo que nadie esperaba, algo que cambiaría el rumbo de aquel vuelo. Fue entonces cuando, antes de que la asistente pudiera continuar su recorrido por la cabina, un hombre se levantó. No era un hombre cualquiera. Tenía una postura tranquila, pero su presencia era imponente. Se quedó mirando al encargado, que ahora estaba repartiendo vasos de agua, sin darse cuenta del malestar que acababa de causar. El hombre se acercó y, con calma pero con firmeza, pidió hablar con ella en privado. La asistente, confundida, lo miró, pero mantuvo su actitud. «¿Qué pasa?», dijo con una sonrisa forzada, como si fuera una petición para mantener la paz. «No tengo ningún problema con usted, señora», respondió el hombre, con voz tranquila, pero con un brillo en los ojos que hizo que el asistente se diera cuenta de que lo que seguiría no sería una conversación cualquiera. «Pero tienes un problema con aquellos a quienes se supone que debes servir con respeto. Lo que dijiste no fue una broma, fue un insulto». El empleado, inicialmente desconcertado, intentó desviar la conversación. Pero el hombre no se movió. Continuó con una mirada directa, dejando claro que no aceptaría nada más que una sincera disculpa. La tensión comenzó a aumentar entre los pasajeros, quienes ya empezaban a darse cuenta de que algo estaba por suceder. Algunos observaron discretamente las reacciones del hombre y del asistente, mientras que otros comenzaron a susurrar entre ellos, preguntándose por qué nadie más reaccionaba. Fue solo el comienzo. El vuelo estaba a mitad de camino, pero en ese momento, el conflicto ya había sido lanzado por los aires. Pero nadie sabía qué vendría después. Lo que parecía un pequeño incidente estuvo a punto de convertirse en un enfrentamiento que todos a bordo nunca olvidarían. El avión continuó su camino por el cielo, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero dentro de la cabina, las ruedas de la justicia comenzaban a moverse. Este vuelo, que todos imaginaban que sería como cualquier otro, estuvo a punto de convertirse en un símbolo de valentía, lucha y, sobre todo, cambio. Y todo comenzaría con una petición de respeto sencilla pero valiente. El avión estaba en pleno vuelo, atravesando las nubes, y la cabina parecía tranquila. Pero el aire, antes ligero y relajado, ahora era denso. El simple hecho de servir la comida ya no era lo mismo. Los pasajeros estaban alerta, aunque en silencio. Algunos continuaron intentando distraerse con sus libros, sus pantallas, pero había tensión visible entre las filas. La empleada, que hasta entonces parecía hacer su trabajo con una sonrisa practicada, parecía más distante, más impersonal. Ella ya había hecho un comentario que incomodó a algunos pasajeros. Pero, como ocurre en muchos casos, muchos intentaron ignorarlo. Y fue cuando se acercó a un grupo que el malestar de todos se volvió innegable. El grupo estaba formado por 3 personas, un hombre de mediana edad, una mujer y su hija pequeña, todos de ascendencia asiática. Estaban hablando entre ellos, disfrutando del tiempo de vuelo, sin saber lo que estaba por pasar.
Cuando el camarero se acercó, ella se propuso detenerse frente a ellos y comenzar a repartir la comida con un tono de voz que ya estaba lleno de cierta hostilidad disimulada. Se detuvo frente al hombre y, con una sonrisa pícara, dijo: «Espero que este platillo sea de tu agrado. No es el tipo de comida que le gusta a la mayoría de la gente, pero para ti probablemente sería delicioso, ¿verdad?». El hombre, sorprendido, no supo reaccionar de inmediato, pero su expresión cambió en cuanto el asistente se volvió hacia la mujer y, con una mirada condescendiente, le hizo otro comentario: «Solo espero que este plato no te haga daño. Lo que no se hace por tradición». El tono burlón ya no era sutil. La situación se volvió incómoda en cuestión de segundos y la mujer miró desconcertada al asistente. Las palabras, aunque cubiertas por una fachada de humor, eran claras como el cristal, un insulto disfrazado de broma. El hombre se levantó de la silla con expresión seria, mientras su hija, confundida, miraba a los dos sin entender lo que estaba pasando. El silencio se apoderó del espacio por unos momentos, y los demás pasajeros comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. Era como si una ola de malestar se extendiera por la cabina y todos estuvieran tratando de decidir si reaccionar o no. Algunos miraban furtivamente al empleado, otros miraban con expresión de vergüenza, como si estuvieran avergonzados del comportamiento del empleado. Nadie se atrevió a intervenir, pero la tensión era palpable. El hombre, tras el comentario, no pudo contenerse. Miró directamente a los ojos del asistente y dijo, con una firmeza que hizo que todos a su alrededor se detuvieran y escucharan: «No sé si te diste cuenta, pero tus palabras no fueron graciosas. No solo fueron irrespetuosos, sino cruelmente ofensivos». Hizo una pausa, como si esperara que ella intentara justificar sus palabras. Pero ella, aparentemente indiferente, se limitó a mirarlo y le dedicó una sonrisa forzada, un gesto casi cínico. «Oh, por supuesto. Si no te gusta la comida, pide algo más. No hace falta que sea tan dramático». La forma en que respondió el asistente fue aún más desconcertante que las palabras que había dicho. Era como si no tuviera idea del peso de sus propias acciones. Para ella, fue solo una broma. Para los pasajeros se había cruzado una línea de respeto y el vuelo estaba ahora al borde de una gran confrontación. Los pasajeros que estaban cerca pero que no estaban directamente involucrados comenzaron a darse cuenta de que la situación se estaba volviendo insostenible. Algunas personas comenzaban a levantarse, preparándose para intervenir, pero aún dudaban. El hombre, ya cansado de las excusas vacías y el desdén, respondió con una serenidad que contrastaba con el creciente revuelo en la cabina. «No se trata de comida, se trata de respeto. Respeto por quienes somos, por nuestros orígenes y nuestra dignidad. No somos tus objetos para divertirte». La atmósfera en la cabina ahora era pesada. La asistente lo miró y, por primera vez, había algo diferente en su mirada. Quizás fue miedo, quizás la vergüenza, pero la verdad era que sabía que había cometido un error. Lo que antes parecía una simple broma ahora se estaba convirtiendo en una explosión de tensión que ya no podía ignorar. Sin embargo, ella no se disculpó. No mostró signos de arrepentimiento. Simplemente miró hacia otro lado y se volvió hacia los demás pasajeros, como si nada hubiera pasado. Y fue entonces cuando el capitán, desde lo alto de su camarote, recibió una alerta. No fue una llamada de emergencia formal, sino un mensaje claro del encargado de la cabina, quien describió, con frías palabras, lo que estaba sucediendo en el interior. La situación estaba lejos de estar bajo control y sabía que, tarde o temprano, tendría que intervenir. El vuelo ya no era lo que parecía. La división era clara y la tensión iba en aumento. Había que hacer algo. El capitán observó, desde lo alto de su camarote, el creciente malestar en el camarote principal. Tenía décadas de experiencia en vuelos internacionales, había enfrentado turbulencias, pasajeros indisciplinados y hasta situaciones de crisis, pero esto era algo diferente. El incidente con la azafata no fue solo una cuestión de comportamiento inapropiado, era una cuestión de dignidad, de respeto humano y un reflejo de algo mucho más profundo y triste, el racismo velado que aún impregna nuestra sociedad. El jefe de cabina había dado un informe breve pero directo. Describió claramente la situación, destacando no solo los comentarios del asistente, sino también la forma en que estaban reaccionando los pasajeros. El capitán sabía que no podía ignorar eso. Lo ocurrido dentro del avión no puede tratarse como una simple disputa de palabras. Eso requería una actitud firme e inmediata. Sabía que, como comandante, su responsabilidad iba mucho más allá de garantizar la seguridad del vuelo. Tenía el poder de garantizar que el entorno a bordo fuera seguro y respetuoso para todos los pasajeros.
El capitán se miró en el espejo frente a su escritorio, como si buscara algún tipo de respuesta o confirmación interna. Sabía que la situación estaba en sus manos, y lo que es más importante, sabía que su reacción marcaría la pauta para toda la tripulación, para todos los que estaban a bordo. De repente sonó el intercomunicador. La voz de una de las azafatas llegó a través del sistema de comunicación, con un tono tenso pero cauteloso. «Capitán, tenemos un problema con la azafata. Ella hizo comentarios inapropiados sobre algunos pasajeros, y ahora hay una tensión creciente entre los pasajeros. Estamos considerando la mejor manera de manejar esto». El capitán no respondió de inmediato. Sabía que había llegado el momento. Se levantó de su silla y, con pasos firmes, se dirigió hacia la puerta de la cabina. Cuando entró en la cabina de la tripulación, todos guardaron silencio al instante. Se volvió hacia el encargado de la cabina y le dijo con voz decidida: «Dígale al asistente que salga de la cabina. Ya no continuará prestando servicio en este vuelo». El jefe de cabina lo miró sorprendido. Sabía que él nunca tomaba decisiones sin evaluar cuidadosamente la situación, y esto le parecía una medida drástica. Ella asintió entendiendo, pero antes de que pudiera irse para cumplir la orden, el capitán se volvió hacia ella nuevamente. «Y por favor informen a los demás miembros del equipo que a partir de este momento no se tolerará ningún comportamiento similar a bordo. El respeto es la base de nuestra empresa y será respetado por todos». Con estas palabras, se dirigió hacia el pasillo, donde los pasajeros aún estaban en sus asientos. La tensión en la cabina era palpable. El capitán sabía que la acción que tomaría ahora cambiaría todo. No se trataba simplemente de un incidente aislado, sino del reflejo de un problema sistémico que iba mucho más allá de ese avión. Mientras se acercaba a la zona de la cabina de pasajeros, el capitán fue recibido con miradas atentas. Muchos observaban, esperando una actitud que, hasta entonces, parecía improbable. La azafata, aún sin darse cuenta de la gravedad de la situación, estaba atendiendo a un cliente cercano cuando se abrió la puerta de la cabina y entró el capitán con pasos largos y decididos. La empleada, que estaba de pie con los brazos llenos de utensilios para servir, se detuvo inmediatamente cuando lo vio. Todo el ambiente pareció ralentizarse en ese momento. El capitán la miró fijamente y dijo, con voz clara y sin lugar a discusión: «Ya no estás autorizado a continuar el servicio a bordo. Retírese inmediatamente y espere instrucciones en la parte trasera del avión». El shock fue inmediato. La empleada lo miró, pero a diferencia de otras situaciones en las que el servicio podía interrumpirse por razones más prácticas, ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Esta no era solo una orden de rutina, fue una acción directa contra su actitud racista. Ella intentó protestar, con una sonrisa forzada, diciendo que solo estaba bromeando y que los pasajeros habían sido duros. Pero el capitán no se rindió. Él no estaba allí para discutir. Su comportamiento era inaceptable y él estaba decidido a dejarlo claro a todos a bordo. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos por la acción del capitán. Algunos aplaudieron, otros guardaron silencio, pero todos quedaron impresionados. Por primera vez alguien actuaba contra comportamientos que durante mucho tiempo se habían tolerado como algo normal en determinadas situaciones. La empleada, con la cabeza gacha, no tuvo más argumentos. Sabía que no había escapatoria. El capitán no solo cumplía su función de mantener el orden a bordo, estaba haciendo algo mucho más grande. Estaba rompiendo el ciclo de impunidad y haciendo algo que muchos otros habrían evitado. Cuando el asistente se fue, el capitán se volvió hacia los pasajeros con una mirada firme y decidida. No necesitaba decir nada más. El mensaje fue claro. La dignidad humana no era negociable. El respeto no era negociable. La cabina todavía estaba tensa, pero había algo diferente en el aire, algo que no se podía ignorar. Se estaba produciendo un cambio y todos a bordo sabían que el comportamiento del asistente era solo la chispa que encendió una llama. Lo que ocurrió después cambió el curso de ese viaje y, tal vez, incluso la forma en que muchos veían el trato que recibían, no solo en los aviones, sino en cualquier lugar. El silencio en la cabaña era casi ensordecedor. Esa pausa repentina, tras la intervención del capitán, pareció un gran respiro colectivo por parte de los pasajeros. Era como si todos estuvieran esperando algo más, como si las palabras todavía flotaran en el aire, esperando ser comprendidas y digeridas. El capitán, observando la escena desde lejos, supo que ya no había lugar a dudas. Había dado el paso necesario, pero ahora debía afrontar las consecuencias de sus actos. La azafata, visiblemente desconcertada, caminaba hacia la parte trasera del avión, donde la tripulación quedaría aislada del resto de pasajeros. Sin embargo,
Ella todavía no parecía haber comprendido el impacto de sus acciones. Sus pasos eran cortos, su postura encorvada y sus ojos fijos en el suelo, como si intentara escapar de una situación de la que no podía escapar. Estaba claro que, de alguna manera, todavía estaba esperando que la situación se resolviera sola, que alguien la llamara de nuevo, que la situación se normalizara. Pero nada volvería a ser igual que antes. La cabina estaba en shock, y no solo por los pasajeros directamente involucrados. Muchos se sentían incómodos con el manejo de la situación por parte del capitán. Los que estaban sentados cerca del grupo original, ahora silenciados por la tensión del momento, intercambiaron miradas, como si el vuelo estuviera en un nuevo punto de inflexión. Esa actitud podría ser la primera señal de cambio en algo que ya habían presenciado en otros vuelos, pero nunca con una acción tan directa y firme. Durante los siguientes minutos, la atmósfera en la cabina empezó a cambiar. La tensión se fue disipando poco a poco, pero no sin dejar marcas. Algunos pasajeros, todavía con caras serias, parecieron aliviados. Otros, más escépticos, esperaban a ver si el vuelo proseguía sin más incidentes. Pero ahora había algo diferente, algo que nadie podía ignorar. El capitán no solo había intervenido en aras de la justicia, sino que había dado un mensaje claro. En su avión, el respeto era una prioridad innegociable. Detrás de escena, el asistente se encontraba ahora en la parte trasera del avión, donde estaban los demás miembros de la tripulación. Se sentó, tratando de procesar lo que había sucedido. La vergüenza estaba escrita en su rostro, pero también había una ligera expresión de enojo, como si aún no hubiera aceptado lo sucedido. Quería justificar sus palabras, pero las pruebas eran irrefutables. Sus comentarios no solo fueron insensibles, sino también racistas. Ya no podía ignorar la realidad de sus acciones. Mientras intentaba digerir todo esto, el encargado de la cabina se acercó. La mujer sabía que esta conversación no sería fácil. Había visto este tipo de actitud antes, pero nunca con la gravedad de un capitán interviniendo directamente. Sabía que el comportamiento del asistente no era un error aislado, sino algo que tenía raíces más profundas, algo con lo que probablemente tendría que lidiar en otros momentos, cuando la presión disminuyera y las acciones no fueran tan visibles. ¿Sabes lo que hiciste, no?, preguntó la encargada de la cabina, con un tono suave pero firme. El asistente la miró, un poco aturdido, y meneó la cabeza. Yo solo estaba tratando de ser gracioso. No sabía que tendría tal impacto. No quería. ¿Qué no querías?, interrumpió el jefe de cabina. No solo ofendiste a un grupo de pasajeros, sino que hiciste que todos los demás a bordo se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Y sabes lo que eso significa, no? El capitán no puede hacer la vista gorda ante algo como esto. El asistente suspiró. No creo haber llegado tan lejos. Todo el mundo juega así. Yo soy solo una persona común y corriente. Nunca quise lastimar a nadie. La encargada de cabina permaneció en silencio por un momento, mirando a la mujer frente a ella. Era difícil admitirlo, pero sabía que este comportamiento no era un caso aislado. Estas actitudes suelen surgir de años de condicionamiento, de chistes inofensivos que pasan desapercibidos, pero que, en situaciones como esta, no se pueden tolerar. En el fondo, sabía que la asistente tenía mucho que reflexionar sobre sí misma y cómo sus palabras podían afectar a los demás. En el frente, los pasajeros empezaban a conversar entre ellos, reflexionando sobre lo sucedido. Algunos todavía estaban en shock, otros comenzaron a sentirse más cómodos expresando su aprobación a la actitud del capitán. Para muchos, ese momento representó más que una simple respuesta a un incidente aislado. Era un símbolo de que los tiempos estaban cambiando, de que la intolerancia y el racismo ya no podían tolerarse en ningún espacio, y mucho menos en un vuelo comercial. ¿Viste eso?, una mujer le susurró al hombre que estaba a su lado. Sí, lo vi, respondió, aún sin creer la acción del capitán. Eso fue impresionante. Pensé que no iba a pasar nada, pero en realidad hizo algo. Finalmente alguien hizo algo. Me sorprende lo mucho que la gente se ha acostumbrado a este tipo de comportamiento, como si fuera normal, pero no lo es. Me alegra que el capitán haya demostrado que esto no se puede tolerar. La conversación se extendió rápidamente por toda la cabina y la idea de que el comportamiento inaceptable se convirtiera en algo que pudiera abordarse directamente comenzó a arraigarse en la mente de todos. Algunos pasajeros comenzaron a sentir que se estaba haciendo justicia. Era como si se hubiera roto una barrera. Había ocurrido algo mucho más significativo que el simple acto de un capitán tomando una decisión. Una señal clara de que el cambio estaba comenzando a ocurrir, no solo dentro de ese vuelo, sino en todas partes.
Mientras el vuelo continuaba su trayectoria en el cielo, algo empezó a suceder debajo de él. La historia del incidente, la intervención del capitán y la retirada del asistente de la cabina comenzaron a difundirse más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. El mundo estaba a punto de ser testigo del poder de las redes sociales, donde cualquier evento, por pequeño que fuera, se convertía en un fenómeno global. Nada más aterrizar el avión ya hubo varias publicaciones sobre lo ocurrido a bordo. Algunos pasajeros ya habían comenzado a compartir la experiencia en sus cuentas personales de Twitter, Facebook e Instagram. La repercusión fue casi instantánea, pero lo que nadie esperaba era el alcance viral que tomaría la historia en las próximas horas. Al poco tiempo, circulaba por internet un breve video grabado por un pasajero durante el vuelo. El video mostró el momento en que el capitán ingresó a la cabina de la tripulación, habló con la azafata y luego se dirigió a los pasajeros, explicándole su decisión de expulsarla del servicio. La forma en que manejó la situación, sin vacilaciones y con firmeza, generó reacciones masivas. El capitán hizo lo que todos deberíamos hacer, escribió un usuario en Twitter. En cuestión de minutos, el hashtag #CapitaoJusto comenzó a tomar fuerza, con miles de retweets y compartidos. Cada vez más personas se unieron al movimiento, elogiando la actitud del capitán, considerándola una respuesta necesaria al comportamiento racista. Pero la historia no se quedó solo entre quienes apoyaron al capitán. Por cada publicación positiva, hubo una negativa, de personas que se sintieron incómodas con la atención que estaba recibiendo el incidente. Comenzaron a surgir comentarios como "el capitán exageró", o "es solo una broma, la gente es demasiado sensible". La polarización era clara, pero una cosa era cierta, nadie quedó indiferente. Los medios comenzaron a notar la creciente ola de debates en línea y decidieron prestar más atención al tema. Sitios de noticias como CNN y BBC comenzaron a publicar artículos sobre el incidente, entrevistando a pasajeros y expertos. En poco tiempo, el caso ya no era solo una historia sobre un vuelo en particular, sino un símbolo de la lucha contra el racismo sistémico y la necesidad de un comportamiento más ejemplar en los espacios públicos. En las entrevistas, el capitán se mantuvo bastante discreto. Prefirió centrarse en la importancia del liderazgo y el respeto a bordo. En declaraciones dadas a los medios, afirmó: "Fue un momento para hacer lo correcto. La intolerancia no se puede ignorar y todos tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestros espacios, ya sean públicos o privados, sean respetuosos y seguros para todos. No fue una decisión difícil, era lo correcto". La respuesta del capitán resonó fuertemente en la comunidad en línea. Miles de personas, de diferentes países y culturas, comenzaron a elogiar su postura, haciendo comparaciones con otros incidentes de discriminación donde los líderes, en lugar de intervenir, optaron por guardar silencio. Esta repercusión global arrojó luz sobre un problema que, durante mucho tiempo, había sido minimizado. Dentro del avión, mientras la historia se desarrollaba afuera, el jefe de cabina y el resto de la tripulación procesaban lo sucedido. El avión había aterrizado, pero lo que estaba en juego no era solo la tensión a bordo. La situación sentó un precedente, no solo para la aerolínea, sino para que todas las empresas estén más atentas al comportamiento de sus empleados. La azafata, que al inicio del vuelo aún no se había dado cuenta de la magnitud de lo que iba a hacer, se encontró ahora en una situación complicada. No se trataba solo de que la apartaran de sus funciones durante ese vuelo. La repercusión del caso en las redes sociales hizo que su vida profesional pudiera verse seriamente afectada. Sabía que la presión sobre ella estaba creciendo. Los medios ya empezaban a investigar su historial laboral, y los comentarios de los pasajeros, ahora visibles para el mundo, mostraban que muchos tenían recuerdos de situaciones anteriores en las que había sido considerada impersonal o incluso dura. Pero el impacto no fue solo personal para ella. La aerolínea también se encontró en el ojo del huracán. La presión pública para adoptar una postura sobre el comportamiento del asistente fue inmensa. La historia empezó a crecer a tal punto que otras compañías comenzaron a ser cuestionadas sobre cómo abordan los comportamientos intolerantes a bordo. La repercusión de las redes sociales estaba mostrando su poder para transformar un incidente en una conversación global sobre el respeto y los derechos humanos. Lo que parecía un simple caso de servicio a bordo fue ahora un ejemplo de liderazgo y de cómo actitudes positivas y firmes pueden provocar cambios reales en una sociedad cada vez más conectada y atenta a sus valores. A medida que pasaban las horas y las reacciones en las redes sociales seguían creciendo, la asistente se encontró en una situación de aislamiento cada vez mayor. El peso de los mensajes, tanto positivos como negativos, pesaba sobre ella, más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Fue como si de repente el mundo entero estuviera mirando sus acciones, listo para juzgarla.
No importaba hacia dónde mirara, ya no había escapatoria. El incidente que parecía un día más de trabajo se había convertido en algo mucho más grande. Estaba sentada en la sala de descanso de la tripulación, sola. El jefe de cabina, que anteriormente había intentado hablar con ella, ahora estaba en una reunión con los supervisores de la aerolínea. Todo estaba en un estado de agitación. La asistente sintió el vacío de la ausencia de apoyo, de la ausencia de cualquier consuelo que pudiera surgir de la camaradería de su equipo. Sabía que esta situación era diferente de cualquier otra situación en la que, en el pasado, simplemente se habría disculpado o restado importancia a la situación. La puerta de la sala de descanso se abrió y entró el encargado de la cabina. Parecía tensa, más que en cualquier otro momento del vuelo, y eso era una señal segura de que las cosas habían tomado un rumbo serio. El asistente la miró pero no dijo nada. No había más palabras que decir. Sabía que no tenía suficientes excusas para justificar su comportamiento. Traté de hablar con los supervisores, dijo el encargado de la cabina con expresión sombría. La situación ahora está fuera de nuestro control. Ya no somos solo una aerolínea que se enfrenta a un incidente. Esto se convirtió en un escándalo público y las consecuencias podrían ser graves. Lo sé, respondió la asistente, su voz apenas audible. Ella ya sabía que la repercusión en las redes sociales había sido inmensa. Comentarios, publicaciones e incluso artículos de los medios difundieron el incidente entre miles de personas. El hashtag #CapitauJusto estaba ganando terreno en múltiples plataformas y muchos usuarios lo utilizaban para expresar su apoyo a la acción del capitán. Ella, por el contrario, fue constantemente objeto de duras críticas. El jefe de cabina suspiró. ¿Tienes alguna idea de cómo esto está afectando nuestra imagen? Todos los ojos están ahora puestos en nosotros. No podemos ignorar lo que pasó. Esto podría costar más que tu trabajo. ¿Lo entiendes? La asistente bajó la cabeza. Ella ya lo entendía, pero las palabras sonaron más duras que cualquier cosa que pudiera imaginar. La vergüenza fue abrumadora. Lo único que quería en ese momento era desaparecer, retroceder en el tiempo y nunca haber hecho esos comentarios. Nunca imaginó que un simple comentario, hecho en el calor del momento, podría convertirse en algo tan grande, algo que ahora la perseguiría para siempre. Pero el impacto no se limitó al asistente ni a la tripulación. De vuelta en el terreno, la repercusión siguió creciendo. La historia del capitán que intervino fue muy aplaudida, pero, como todo en la vida, aún flotaba en el aire la sombra del problema que había resuelto. Los medios prestaron atención al caso y una pregunta comenzó a surgir en todas las discusiones. ¿Por qué las actitudes intolerantes siguen siendo tan comunes en las empresas, en los lugares públicos, y cómo podrían mejorar las empresas? En rueda de prensa, representantes de la aerolínea finalmente comentaron sobre el incidente. La cobertura mediática fue intensa, con periodistas cuestionando no solo las acciones del asistente, sino también la política de la empresa en materia de discriminación e intolerancia. La actitud del capitán fue ejemplar, dijo un portavoz de la aerolínea. Sin embargo, queremos asegurarnos de que internamente estamos trabajando para crear una cultura más inclusiva y respetuosa. Este incidente nos recuerda la importancia de capacitar a nuestros empleados para que estén preparados para manejar situaciones delicadas de manera adecuada y respetuosa. Este discurso, aunque bien intencionado, no bastó para calmar la tormenta. Las críticas continuaron avivándose, especialmente en las plataformas sociales. La historia del asistente racista no fue solo un escándalo. Fue un llamado a la acción. La sociedad estaba cansada de ver comportamientos intolerantes ignorados o simplemente pasados por alto. Mientras tanto, el capitán, cuya intervención ya era considerada un ejemplo de liderazgo, se colocó en el centro de la conversación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para él y muchos comenzaron a hacer comparaciones con otros incidentes de racismo en diversas industrias. Su firme postura en la defensa del respeto y la dignidad de los pasajeros fue vista como un modelo a seguir por otros líderes y autoridades. Pero, con el paso de los días, el asistente empezó a comprender el verdadero significado de todo aquello. Ya no se trataba de una simple reprimenda o de un incidente aislado. Había desatado algo mucho más grande, algo que reverberaría durante mucho tiempo. Para muchos, se había convertido en un símbolo no solo de actitudes discriminatorias, sino también de cómo una simple palabra puede afectar vidas de maneras inesperadas. Estaba empezando a darse cuenta de la complejidad de la situación en la que se había metido. Más que una simple lección sobre respeto y tolerancia, ese momento se había convertido en un punto de inflexión en su propia vida. Y mientras reflexionaba sobre todo esto, supo que tendría que vivir con las consecuencias de sus palabras,
pero también con la oportunidad de cambiar su perspectiva sobre el mundo que la rodeaba. El impacto del incidente no tardó en llegar al asistente, pero la velocidad con la que las consecuencias comenzaron a gestarse fue un shock aún mayor. Apenas tuvo tiempo de procesar las reacciones en las redes sociales y la presión de su propia compañía cuando se vio llamada a una reunión formal con la alta dirección de la aerolínea. Lo que inicialmente parecía un error que debía corregirse con una simple advertencia rápidamente se convirtió en algo más profundo, algo que no estaba preparada para enfrentar. Esa mañana, después de la rueda de prensa, llegó a su bandeja de entrada un correo electrónico formal. Indicó una reunión obligatoria con directivos de la empresa y recursos humanos. El tono del correo electrónico no dejaba lugar a dudas. Era serio, muy serio. La asistente sintió que su corazón se aceleraba cuando abrió el mensaje. Sabía que lo que había sucedido no se borraría fácilmente. Sentada en una fría silla de la sede de la empresa, esperó la llegada de los responsables de la reunión. Tenía los nervios de punta y una serie de pensamientos pasaron por su mente. ¿Cómo se explicaría? ¿Qué podría decir para justificar una actitud que no tenía justificación? Sabía que por mucho que lo intentara, las palabras serían insuficientes. Las imágenes, videos y testimonios hablaban por sí solos. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad vestido con traje y corbata entró en la habitación. Era el director de operaciones de la aerolínea, acompañado por una mujer que parecía ser del departamento jurídico. Se sentó frente al asistente, con expresión seria, casi intransigente. El hombre, por otro lado, parecía un poco más apagado, pero la tensión era palpable. La asistente intentó mantener la compostura, pero el peso de la situación se estaba apoderando de ella. ¿Eres consciente de lo que pasó, no?, preguntó el jefe de operaciones, rompiendo el silencio que reinaba en la habitación. La asistente asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que la pregunta era solo una formalidad. Ya sabían lo que había pasado, todas las pruebas estaban ahí. Pero la pregunta era qué hacer a partir de ese momento. Me gustaría que nos explicaras cómo sucedió esto, continuó, mirándola directamente a los ojos. No podemos ignorar este tipo de comportamiento en nuestra empresa. Se ha roto la confianza de los pasajeros y las repercusiones en las redes sociales están fuera de nuestro control. La asistente miró hacia abajo y las palabras se le escaparon. ¿Qué podría decir ella? Sabía que la presión que sentía no provenía solo de su empresa, sino del mundo entero. Después de todo, se ha convertido en un símbolo de la intolerancia y, como tal, se la vigila de cerca. La decisión de la empresa sobre su futuro profesional parecía pendiente y el impacto de la misma iría mucho más allá de una simple suspensión. Yo cometí un error, lo sé, comenzó, tratando de no derrumbarse. No debería haber hablado de esa manera. No sé qué me pasó en ese momento, pero sé que estuvo mal. Sé que decepcioné a todos, no solo a mis compañeros de trabajo, sino también a los pasajeros que estaban a bordo. Y no solo eso, lastimé a mucha gente, y eso es algo que no sé cómo arreglar. El jefe de operaciones parecía escuchar atentamente, pero su expresión no se suavizó. Hizo una pausa antes de volver a hablar. No estás aquí para justificar lo injustificable. Lo que pasó fue inaceptable y tendrá consecuencias. No podemos permitir que actitudes como esta sean toleradas dentro de nuestro equipo. ¿Entiendes esto? Tragó con dificultad y sintió que la presión aumentaba. Sus palabras fueron duras y la realidad de que podría perder su trabajo se hacía cada vez más concreta. Pero en ese momento se dio cuenta de que el verdadero peso de la situación no era solo perder su trabajo. El impacto fue mayor, mucho mayor. El racismo y los prejuicios, todo lo que ella había contribuido a alimentar, era un problema que iba más allá de lo que podía controlar. La mujer del departamento jurídico, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Según la gravedad del incidente, debemos considerar todas las opciones. Esto incluye medidas disciplinarias severas, que pueden llegar hasta el despido. Queremos saber si tiene algo más que decir antes de tomar cualquier decisión. El asistente guardó silencio, absorbiendo cada palabra. No había vuelta atrás. La historia estaba ahora fuera de su control y se estaban evaluando las consecuencias. Mientras reflexionaba, la jefa de operaciones le hizo un gesto a la mujer que estaba a su lado, quien estaba anotando cuidadosamente todo lo que se decía. Luego dirigió su atención al asistente. Consideramos que su actitud fue irresponsable y perjudicial para la imagen de la empresa. No hay duda de que debemos actuar con decisión, pero también consideramos brindarle la oportunidad de reflexionar y tomar medidas correctivas. Esto dependerá de cómo te comportes a partir de ahora. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sabía que estaba en su límite.
La decisión que tomaron no sería fácil, pero también sabía que la oportunidad de cambiar no volvería a ser tan fácil. El mundo, ahora más que nunca, estaba prestando atención. Cuando la azafata salió de la oficina de la aerolínea, el peso sobre sus hombros era más pesado de lo que jamás había imaginado. El sentimiento de culpa se mezcló con el miedo a las consecuencias, mientras intentaba procesar todo lo sucedido en las últimas horas. Las palabras de los supervisores aún resonaban en su mente, pero había algo más de lo que no podía deshacerse: el implacable juicio de miles de personas en las redes sociales. Ya no era solo una empleada de una aerolínea. Ahora era una figura pública y su imagen estaba siendo moldeada por millones de desconocidos, todos con una opinión. Al salir del edificio, miró su teléfono celular y vio una avalancha de notificaciones. Comentarios, mensajes directos y publicaciones de Twitter la etiquetaron en acaloradas discusiones sobre el incidente. Para muchos, ella era la villana, alguien que representaba la intolerancia en el corazón de una sociedad que exigía cada vez más respeto e igualdad. Para otros, ella era solo una pieza de un sistema que todavía permitía la perpetuación de comportamientos prejuiciosos. A los mensajes de odio siguieron feroces críticas a la empresa, al capitán y a la cultura de la aviación. Incluso hubo quienes pidieron su destitución inmediata y los mensajes de apoyo fueron pocos, casi inexistentes. Pero lo más inquietante fueron las amenazas. Sus palabras ya no fueron solo un error aislado de un empleado, sino una declaración pública de una visión del mundo que ya no podía ocultar. Su nombre estaba siendo utilizado como ejemplo de lo que no se debe ser. Lo que había hecho en las horas anteriores parecía haber iniciado una reacción en cadena, como una piedra arrojada a un lago en calma provocando olas cada vez más grandes. Se fue directamente a su casa, con la mente confusa. Lo único que deseaba en ese momento era escapar, desconectarse del mundo por unos instantes. Pero cuando llegó a casa, su teléfono seguía vibrando sin cesar. Sabía que era demasiado tarde para evitar las consecuencias. Lo que parecía una discusión trivial adquirió ahora proporciones monstruosas. Sus propios amigos y familiares comenzaron a enviar mensajes de preocupación. Habían visto cómo el escándalo se extendía por todas las plataformas de medios. Mientras estaba sentada en su sala de estar, la empleada no podía entender cómo su vida había cambiado tan drásticamente. Lo que comenzó como un simple error de juicio se convirtió en una avalancha de consecuencias. Todo parecía haberse puesto patas arriba y se preguntaba si podría recuperarse de ello. En los medios de comunicación las reacciones fueron igualmente intensas. Se publicaron artículos sobre el incidente, con titulares agresivos que detallaban las acciones del asistente y la actitud del capitán. La narrativa era clara: un comportamiento inaceptable que no podía tolerarse, sin importar las circunstancias. Palabras de condena estaban por todas partes, pero en medio de todo esto se discutía algo más. ¿Cómo sería el futuro de la aerolínea después de este escándalo? Muchos comenzaron a cuestionar la política de la empresa, su postura ante la discriminación e incluso las medidas que se estaban tomando para afrontar situaciones como esa. Fue entonces que, en medio del caos, la asistente recibió un mensaje que la incomodó aún más. Era de una compañera de trabajo, que se había enterado de la reunión y de la presión que enfrentaba. Su colega le aconsejó que mantuviera la calma, pero sus últimas palabras quedaron grabadas en su mente: lo que hiciste lo cambió todo. Sé que lo sientes, pero lo que pase ahora será más difícil de lo que imaginas. El mundo no olvidará lo que dijiste. Tenía razón. Sabía que el mundo, especialmente en la era de las redes sociales, tenía una memoria implacable. Las palabras, una vez dichas, no se podían borrar. E incluso si se arrepintiera de sus acciones, el impacto de su comportamiento sería algo que no olvidaría fácilmente. Fue entonces cuando miró los videos que circulaban sobre el incidente. El capitán había actuado con admirable firmeza, pero en esas grabaciones todavía resonaban imágenes de su propia voz. Su imagen, distorsionada por la ira y el desconocimiento de sus palabras, quedó marcada para siempre en la memoria colectiva de todos los que presenciaron. Con el paso de las horas, el asistente sintió el peso de la pérdida. No solo la pérdida de su reputación y posiblemente de su trabajo, sino también la pérdida de la inocencia de sus acciones. Se dio cuenta de que mientras la aerolínea intentaba limpiar el nombre de la compañía y seguir adelante, se hundía en un mar de arrepentimiento y vergüenza. Y en medio de todo esto, algo más estaba sucediendo. El capitán, que parecía el gran héroe de esta historia, fue idolatrado en las redes sociales. Su valentía al intervenir fue reconocida por muchos, pero la historia empezaba a convertirse en algo más grande de lo que nadie imaginaba. Ahora estaba en el centro de un debate sobre liderazgo y responsabilidad. Muchos, al ver su postura,
comenzaron a preguntarse por qué más personas en posiciones de autoridad no tomaban medidas similares cuando se enfrentaban a un comportamiento inaceptable. Mientras el mundo seguía observando, el asistente se preguntó qué pasaría después. ¿Qué le deparaba el futuro? El juicio público ya había comenzado, pero lo más difícil aún estaba por llegar. Sabía que la verdadera consecuencia no sería el castigo inmediato, sino lo que vendría después, cómo la verían aquellos que habían sido afectados por sus palabras, y más importante aún, cómo viviría con el cambio que su acción provocó en la sociedad. El silencio de esa noche fue uno de los más pesados que jamás haya experimentado el asistente. Después del torbellino de emociones y el caos de las últimas horas, se encontró sola, en un lugar donde los ecos de lo que había hecho eran cada vez más fuertes. El arrepentimiento era como un peso constante sobre su pecho, y la realidad de que sus palabras no podían deshacerse se hacía cada vez más clara. Ella se quedó allí, sentada en la cama, mirando el reflejo en el espejo en la esquina de la habitación. Lo que vio no fue solo su rostro, sino la figura de alguien que había sido inmortalizado, alguien que representaba algo mucho más grande que sus acciones personales. El espejo reflejaba no solo la mujer que era antes del incidente, sino también la mujer en la que se había convertido ahora, una mujer cuyas acciones estaban vinculadas a un escándalo que estaba en los titulares de todo el mundo. El reflejo que vio parecía distorsionado. Su imagen estuvo marcada, pero no por un defecto de carácter, sino por un error instantáneo, una explosión de racismo que ahora estaba siendo llevada al extremo por la opinión pública. Por mucho que intentara racionalizarlo, sabía que el daño ya estaba hecho y que permanecería con ella para siempre. ¿Cómo vivir con esto? ¿Cómo podía ser la misma persona sabiendo que millones de extraños la veían de una manera que ella no reconocía? Ella no era simplemente alguien que había cometido un error. Ahora ella era historia, un ejemplo a discutir en todas partes. Las redes sociales no le permitieron olvidar ni un segundo la gravedad de lo que había dicho. Por un momento, se encontró deseando poder retroceder en el tiempo. Si pudiera cambiar las palabras que había dicho, si pudiera volver a ese momento exacto y hacer todo de manera diferente, ¿podría corregir sus errores? La idea de haber tenido la oportunidad de retroceder en el tiempo y corregir sus acciones parecía absurda, pero el dolor del arrepentimiento la hacía tentadora. Cerró los ojos, tratando de imaginar cómo sería la vida dentro de 1 año, 2 años. ¿Qué diría la gente sobre ella? ¿Qué pensarían los demás de su cambio, si es que pudiera cambiar? Sabía que la sociedad no perdona fácilmente y que el juicio público no era algo fácil de superar. Pero, por otro lado, sintió que se encontraba ante una oportunidad única. La oportunidad de aprender realmente de sus errores, de mirarse a sí misma de una manera más profunda y genuina. El problema era que la reacción de la sociedad podía ser lo único que ésta podía controlar. En ese momento, volvió a levantar su teléfono celular. Las notificaciones seguían ahí, pero ya no quería mirarlas. Los mensajes de odio y condena seguían en su pantalla, pero también había algunos que la hacían pensar. Hubo personas que, aunque no la aprobaron, reconocieron que el error que había cometido no la definía para siempre. ¿Pero podría ella misma verse a sí misma de otra manera? Ella no lo sabía. El espejo parecía reflejar no solo la imagen de alguien que se arrepentía, sino también la de alguien que sentía la necesidad de aprender, de crecer. Pasaron los minutos y finalmente ella se levantó. Una vez más se miró en el espejo y, por un breve segundo, vio allí a una mujer diferente. Alguien que estuviera dispuesta a luchar por el cambio, alguien que supiera que su viaje hacia la redención sería largo, pero posible. El camino a seguir no sería fácil. Sabía que tenía que afrontar su imagen de una manera honesta consigo misma. La batalla más grande ahora no era contra las críticas del exterior, sino contra los fantasmas que se habían formado dentro de ella. Pero de alguna manera, sintió que podía encontrar una manera de seguir adelante, no solo como una figura pública destacada, sino como una persona que todavía tenía la capacidad de aprender de sus errores, de crecer a partir de ellos. La mujer del espejo seguía siendo ella, pero ahora había algo más allí. Algo que empezaba a cambiar, algo que quizás, algún día, sería suficiente para que ella fuera vista con otros ojos. Pero por ahora sabía que el viaje sería arduo. Cada paso sería un reflejo de lo que quería llegar a ser, y eso, más que nunca, dependería de cómo afrontaría los reflejos de sus propios errores. Mientras el mundo fuera del avión parecía desmoronarse para el asistente, dentro de la aerolínea, el capitán estaba tomando decisiones que también cambiarían su vida para siempre. Sabía que al tomar medidas contra el asistente, no se estaba enfrentando simplemente a un incidente aislado, estaba lidiando con un símbolo de algo mucho más grande, una crisis de confianza. Su postura firme ante la situación fue, para muchos, un acto de valentía. Para otros,
era simplemente lo que se esperaba de un líder. El capitán no era un hombre que tomara decisiones apresuradas. Sus años de experiencia le habían enseñado a afrontar muchas situaciones difíciles. Pero este era diferente. No se trataba de una simple interrupción del vuelo, de una turbulencia que había que controlar. Se enfrentó a un acto de racismo a bordo de su avión, algo que sabía que no podía ignorar. La aviación no se trataba solo de llegar del punto A al punto B. Se trataba de crear un entorno seguro y acogedor para todos los pasajeros. Y cuando eso se rompió, supo que su responsabilidad era mayor que cualquier protocolo o regla. La idea de confrontar al asistente no fue una decisión que se tomó fácilmente. El capitán, consciente del impacto de sus acciones, sabía que tendría que afrontar las repercusiones no solo a bordo, sino también fuera. Pero él no lo dudó. Cuando notó el comportamiento del asistente, ya no vio una simple falla en el servicio. Vio algo más profundo, el reflejo de un problema muy arraigado en la sociedad contra el que no podía dejar de luchar. Por difícil que fuera, sabía que su comportamiento sería observado y analizado por muchos. De alguna manera, se estaba convirtiendo en un ejemplo de liderazgo para todos los que lo rodeaban. Cuando hizo el anuncio por el intercomunicador, no fue solo una respuesta a una situación urgente. Fue una declaración de principios. Sus palabras resonaron en todo el avión. Este comportamiento no será tolerado a bordo. La discriminación no tiene lugar aquí. Para los pasajeros esto no fue solo una corrección. Fue una reafirmación de lo que representaba la aerolínea, su compromiso con la igualdad y el respeto. Fueron intensos aquellos momentos en los que intervino el capitán. Sabía que no solo estaba tratando con el asistente, sino también con una idea que podría tener implicaciones mucho mayores. En los días siguientes, el capitán fue aplaudido y criticado, pero nunca titubeó. Las empresas comenzaron a ponerse en contacto con él para pedirle consejos sobre cómo manejar situaciones similares. Él, sin embargo, sabía que no era un héroe, sino alguien que simplemente había cumplido su papel. Creía que el verdadero cambio no procedía de las palabras, sino de las acciones. Había demostrado que la tolerancia y el respeto deberían ser los pilares de cualquier entorno laboral y que, de ser necesario, tomaría medidas similares en cualquier otro vuelo. En conversaciones con otros miembros de la tripulación, el capitán se encontró reflexionando sobre el peso de la responsabilidad que llevaba. Ya no se trataba de ser reconocido ni de ser el héroe de la situación. Sabía que la verdadera lucha contra la intolerancia comenzaba cuando se ponían fin a esas actitudes antes de que causaran daño. Su trabajo, según él, no era solo transportar pasajeros de un lugar a otro, sino también garantizar que todos se sintieran seguros y respetados durante el viaje. Y, en ese momento, había cumplido esa misión. También sabía que a pesar del apoyo que recibió, todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Para él, el incidente había expuesto una falla sistémica que no podía ignorar. Decidió comenzar a trabajar en estrecha colaboración con la aerolínea para mejorar la concientización y la capacitación sobre diversidad e inclusión dentro de la organización. Creía que era hora no solo de responder a los incidentes, sino también de evitar que ocurrieran. Al reflexionar sobre las acciones que había tomado, el capitán sintió que se había convertido en parte de algo más grande. Sabía que su intervención había sido importante, pero también sabía que el verdadero impacto de sus acciones no sería inmediato. El verdadero cambio vendría con educación, concienciación y, sobre todo, coraje para hacer frente a los comportamientos intolerantes allí donde aparezcan. Lo que hizo fue más que simplemente corregir un error. Fue un acto de liderazgo y humanidad. Y, en un mundo donde la tolerancia a menudo parece un concepto lejano, supo que había dado un paso importante en la dirección correcta. La noticia del incidente con la azafata y la intervención del capitán se difundió rápidamente, no solo entre los pasajeros de aquel vuelo, sino en todo el mundo. Las redes sociales se vieron invadidas por acaloradas discusiones sobre lo sucedido. Hubo quienes aplaudieron la acción del capitán y quienes cuestionaron los métodos utilizados, pero el impacto de lo sucedido fue innegable. Esta historia había marcado un punto de inflexión. Y lo más interesante fue ver cómo, al final, la decisión tomada allí, en pleno vuelo, repercutió de maneras inesperadas. Lo que comenzó como una situación tensa dentro de la cabina de pasajeros, se convirtió en un movimiento mucho mayor. La historia cobró vida propia. La historia del capitán, que tomó la iniciativa y corrigió de forma tan valiente una actitud discriminatoria, fue elogiada, compartida y comentada en varios medios de comunicación. Pero, sorprendentemente, el efecto no se limitó a los medios de comunicación. Continuó creciendo a medida que otras personas comenzaron a involucrarse. No pasó mucho tiempo antes de que se le pidiera a la aerolínea que emitiera una declaración oficial sobre el incidente.
Sin embargo, lo que siguió no fue solo una respuesta estándar sobre lo sucedido. La declaración enfatizó la postura de la empresa contra la discriminación y destacó las medidas que se están implementando para mejorar la capacitación y la conciencia sobre el racismo dentro de la empresa. Sin duda, la empresa había aprendido algo importante sobre la necesidad de responder con rapidez y eficacia ante estas situaciones. La posición pública de la empresa era clara: la acción del capitán no fue un acto aislado, sino parte de un compromiso más amplio con el respeto y la dignidad. Si bien la empresa tomó medidas internas, las reacciones externas también fueron profundas. El incidente generó una ola de debates sobre la tolerancia en el lugar de trabajo y la importancia de un liderazgo fuerte para combatir los prejuicios. Los líderes de varias organizaciones han comenzado a tomar notas y revisar sus propias políticas internas sobre cómo abordan el comportamiento discriminatorio. Esa acción aparentemente simple y aislada se convirtió en un punto de inflexión para muchas empresas y particulares. Pero el capitán, aunque muchos lo reconocían como un héroe, no buscaba aplausos. De hecho, estaba empezando a darse cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sabía que la verdadera lucha no consistía solo en corregir un error cuando ocurría, sino en asegurarse de que la gente entendiera la gravedad del problema desde el principio. No se trataba solo de ser una figura de autoridad que corrigiera actitudes erróneas, sino de un esfuerzo colectivo para hacer que las actitudes prejuiciosas fueran cosa del pasado. Dentro de la aeronáutica y otras industrias, la situación se ha convertido en un caso de estudio. El capitán fue invitado a charlas sobre liderazgo e inclusión, y comenzó a participar en conversaciones más amplias sobre cómo la industria podría ser más inclusiva, tanto para sus empleados como para sus clientes. También llegó a comprender que, si bien el trabajo del líder era fundamental, el verdadero cambio solo se produciría cuando todos se involucraran. En casa reflexionó sobre todo esto. Sabía que la historia que había iniciado en aquel vuelo no sería olvidada, pero también comprendió que aún quedaba mucho por hacer. No podía dormirse en los laureles de su acción, pues sabía que las consecuencias de esta actitud se extenderían mucho más allá de ese incidente. Sintió que se había convertido en un símbolo no solo de la lucha contra el racismo, sino de la responsabilidad que todos tenemos de ser más conscientes de las acciones que realizamos, ya sea en la vida cotidiana o en los momentos críticos. ¿Y para el asistente? Para ella, los ecos de la decisión del capitán fueron devastadores. Vio cómo su imagen pública se desmoronaba en cuestión de días. Las reacciones fueron intensas y muchos de los mensajes en las redes sociales no dejaban lugar al arrepentimiento ni a la reflexión. A sus ojos, ahora era vista como alguien que no solo había cometido un error, sino también como alguien que encarnaba algo que, para muchos, era inaceptable. El castigo fue severo. Además de ser despedida, se enfrentó a una reacción pública que no mostró signos de disminuir en el corto plazo. También sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El relato de la asistente se convirtió en un reflejo de lo que sucede cuando no se combaten los prejuicios y cuando no hay espacio para la comprensión y el perdón. Al mismo tiempo, para quienes estaban alrededor, ese incidente dejó una huella. El ejemplo del capitán puso de manifiesto la urgencia de hablar de estos temas de forma más amplia. El debate sobre la discriminación en el transporte, en los entornos laborales y en nuestra sociedad en general nunca ha sido más relevante. Las preguntas sobre cómo abordamos realmente estos problemas y cómo podemos ayudar a construir un futuro más equitativo fueron más fuertes que nunca. El eco de la decisión del capitán no solo cambió la aerolínea, sino que empezó a resonar en toda la sociedad. Lo que comenzó con una simple actitud de liderazgo se convirtió en un movimiento de transformación. Y, en este proceso, todos, de alguna manera, quedaron tocados. El incidente con la azafata y la firme respuesta del capitán a bordo de aquel avión se convirtieron en un hito en la historia no solo de la aerolínea, sino de toda la industria aeronáutica y, en general, de la sociedad. Sin embargo, como todo hecho que genera un gran impacto, también trajo consigo una serie de reflexiones que trascendieron los primeros días de repercusión. Lo que comenzó como un caso aislado de racismo a bordo de un vuelo comercial se convirtió en un catalizador de cambios profundos, visibles hasta el día de hoy. En primer lugar, la reacción del público ante la actitud del capitán fue abrumadoramente positiva, pero hubo mucho escepticismo en algunos sectores de la sociedad. Para muchos, había hecho lo que debería haber hecho cualquier persona en su posición: actuar contra la discriminación y garantizar la seguridad y el respeto de todos los pasajeros. Pero para otros, especialmente los críticos de la postura directa y contundente del capitán, el incidente también planteó dudas. Algunos dijeron que había reaccionado exageradamente en su manejo de la situación, mientras que otros comenzaron a preguntarse hasta qué punto las empresas deberían involucrarse en disputas sobre la moralidad interna de sus empleados. Sin embargo,
Independientemente de las diferentes opiniones, la mayoría coincidió en una cosa: el racismo, una cuestión que había sido minimizada o ignorada durante mucho tiempo, necesitaba abordarse de manera más contundente. El capitán sabía que al intervenir en ese momento, no solo estaba corrigiendo un error inmediato, sino que también estaba arrojando una sombra sobre cómo la sociedad manejaba tales comportamientos, actitudes discriminatorias y, lo más importante, la responsabilidad de actuar cuando se enfrentaba con algo tan indefendible. El capitán continuó su trabajo, pero la diferencia era palpable. Comenzó a notar cómo su postura había cambiado no solo ante los ojos de los demás, sino también ante los suyos propios. Sin querer se había convertido en un referente de entereza y valentía, algo que nunca se había imaginado ser. Pero no quería ser visto simplemente como el héroe de una historia única. Quería que su actitud fuera entendida como parte de un movimiento más amplio, un movimiento que desafiaba los límites de lo que era aceptable y lo que no podía tolerarse en ningún espacio público. Dentro de la aerolínea, el impacto de su acción se reflejó en políticas y cambios tangibles. A partir de ese día, la empresa se comprometió a realizar una profunda revisión de la formación de sus empleados, no solo para abordar conductas discriminatorias, sino para fortalecer la cultura de inclusión y respeto. Hubo talleres, capacitación y reuniones sobre cómo abordar la discriminación racial, la intolerancia religiosa y cualquier otra forma de prejuicio que pudiera surgir. La acción del capitán fue vista como un llamado a la acción para todos los empleados y una forma de demostrar que la empresa no toleraría actitudes que socavaran su compromiso con la diversidad y la igualdad. Pero, además de los beneficios inmediatos para la aerolínea, las repercusiones del episodio se extendieron a otros sectores. Organizaciones y empresas han comenzado a revisar sus propias políticas internas y adoptar medidas preventivas. Muchos de ellos se inspiraron en el ejemplo del capitán y comenzaron a implementar capacitación sobre cómo abordar casos de discriminación en todos los niveles de sus operaciones. El capitán, sin saberlo, se ha convertido en un símbolo del tipo de liderazgo necesario para garantizar que los lugares de trabajo sean inclusivos y respetuosos, y que las actitudes racistas o intolerantes se aborden con seriedad y valentía. En la sociedad en su conjunto, el incidente también inspiró debates más amplios sobre el racismo y la discriminación. Líderes comunitarios, educadores y activistas han utilizado la historia como ejemplo de cómo el silencio frente a actitudes intolerantes puede ser tan dañino como el acto mismo. Destacaron la importancia de oponerse a cualquier forma de racismo y garantizar que la tolerancia y el respeto sean pilares fundamentales de la convivencia humana. Con el tiempo, el capitán siguió siendo reconocido por su acto de valentía. Pero más importante que la fama que recibió fue el impacto duradero que sus acciones tuvieron en quienes lo rodeaban. Comenzaron a surgir nuevas discusiones sobre cómo abordar los prejuicios en la vida cotidiana y él, como representante de ese cambio, se convirtió en un defensor de la responsabilidad social. Utilizó la visibilidad que obtuvo para educar y crear conciencia sobre cómo identificar y combatir la discriminación en todas sus formas. Para la asistente, las consecuencias de sus acciones también fueron profundas. No pudo superar el estigma social que se le impuso. Aunque ha pasado el tiempo, sigue siendo recordada como un ejemplo de cómo el racismo no tiene cabida en el mundo moderno y de cómo una actitud prejuiciosa puede destruir una carrera y una vida. Se vio obligada a reflexionar sobre sus propios actos y comprender que lo que parecía un momento aislado, de un simple error, en realidad tenía un peso mucho mayor. La sociedad, más que nunca, exigía respuestas y cambios reales. El legado del capitán, sin embargo, siguió creciendo, no solo en el sector de la aviación, sino también en muchos otros ámbitos. Fue invitado a hablar sobre la importancia de un ambiente de trabajo respetuoso e inclusivo, y comenzó a ser una voz activa en iniciativas para combatir el racismo en el sector privado. Sabía que el trabajo no estaba terminado, pero estaba seguro de que su gesto había generado una ola de cambio. Creía que el verdadero cambio se producía cuando la gente comenzaba a actuar con firmeza y resolución frente a la injusticia. Así, durante los meses siguientes, la historia de ese vuelo se convirtió en algo más que un incidente aislado. Se convirtió en una lección para todos nosotros. La lección de que, ante la intolerancia y los prejuicios, tenemos el poder de actuar. Y que, en nuestras acciones, reside el poder de transformar no solo lo que sucede en ese momento, sino también el futuro. Y, quién sabe, a partir de entonces, la siguiente persona que se encuentre en una situación de discriminación tendrá el valor de actuar de la misma manera.